Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Futurar, Pensar y Hacer, el ciclo que conduce habitualmente Carlos Germano, quien se encuentra de viaje en plan laboral y muy pronto retomará sus actividades aquí en Chacra Televisión. Nosotros, de todos modos, tendremos en este programa el diálogo con importantes referentes del sector agroindustrial y de la vida legislativa para abordar precisamente la coyuntura política, la cuestión política y su vínculo directo con el campo en la República Argentina. Y por eso también debemos hacer una suerte de muy breve síntesis o repaso de lo que está aconteciendo por estas horas con el sector agroindustrial en nuestro país. A grandes rasgos podríamos dividirlo en algunos 3 o 4 temas. El primero, el internacional, que tiene que ver, por ejemplo, con los aranceles en su momento anunciados por el gobierno de los Estados Unidos, prorrogados luego, pero que están allí en stand-by, podríamos decir, y las posibles implicancias que tendría para distintas producciones de la Argentina que se colocan en el exterior. Citemos el caso de la producción ganadera que, según declararon los propios productores industriales, esto es, los frigoríficos o los propios analistas del sector, haría inviable los envíos de carne, por ejemplo, a los Estados Unidos, país sobre el cual o al cual le mandamos una cuota pequeña, pero que es referente para poder comercializar con otros países. Pero también hay otros sectores que podrían verse fuertemente afectados, y en ese contexto todavía pendiente si Argentina pagará el famoso 10%, digo famoso porque mucho se habló de ello, o si habrá modificaciones en esto. Por supuesto, también en el marco internacional tener en consideración lo acontecido con el fallecimiento del Papa argentino o de nacionalidad argentina, el Papa Francisco, que también fue una noticia de coyuntura y que marcó, sin duda alguna, una etapa en la cuestión de política internacional por lo que representó quien para nosotros fue Bergoglio, el cardenal Bergoglio. Pero decíamos varias cuestiones relacionadas con el sector agropecuario en la coyuntura, en lo que hace aquí a la plaza local, los precios que siguen sin repuntar como al menos lo esperan los productores agrícolas en términos generales. Y por otra parte, la cuestión climática. Ha sido un año ecléctico en lo que hace al tiempo. Comenzó, recordemos, el año con una siembra de granos gruesos a todo ritmo, con un tiempo que acompañaba. Luego vino la seca, muy profunda en algunas zonas. De hecho, en el transcurso de los últimos días, el gobierno nacional decidió homologar y declarar la emergencia por desastre agropecuario en todo el territorio de la provincia del Chaco y en buena parte de Santa Fe. Y es por sequía, donde las producciones se vieron fuertemente afectadas. Y luego la lluvia que llegó toda junta, entre comillas, y en algunas zonas, por ejemplo, del núcleo agrícola de nuestro país, hasta con una granizada. La cuestión climática marcando el sector agropecuario como esta industria de cielo abierto, como se le denomina, con un lugar común al campo. Y el otro aspecto que sin duda alguna hay que abordar y que tiene que ver con esta coyuntura del sector es el de las retenciones a las exportaciones. Y decimos esto porque también en el marco del Congreso Nacional se está abordando en comisión, en los distintos bloques, en este interbloque, entre comillas, del campo que se generó a instancias de la Fundación Producir Conservando, la posibilidad de tratar y aprobar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de retenciones que le dé más previsibilidad al sector, que impida que los distintos gobiernos, como viene ocurriendo desde hace más de 20 años, puedan determinar una suba o una baja de acuerdo a las necesidades de caja del momento. Y también relacionado con las retenciones a las exportaciones, la posición de los productores frente a la comunicación del propio presidente de la Nación hace algunos días, Javier Milei, de decir voy a cumplir con aquello que se publicó originalmente, que es que las retenciones
a fines de junio volverán al mismo porcentaje que tenían antes de la rebaja temporaria, efectivamente temporaria, que se dispuso para los principales granos. Hablamos de la soja, el maíz, el girasol. Y el último de los aspectos, al menos en este brevísimo y apretado resumen que hacemos en este Futurar que insistimos habitualmente conduce Carlos Germano, tiene también que ver con la cuestión de las economías regionales. Coninagro da a conocer habitualmente una suerte de semáforo en el cual, naturalmente, cuando la luz está en rojo son economías que están con problemas, cuando está en verde son economías que van avanzando y en amarillo en alerta. La mayor parte de las economías regionales, ahora muchas de ellas sin retenciones a las exportaciones, de todos modos siguen estando en rojo. Causas varias en cada región por razones diversas, pero también para tener en cuenta, y nosotros decimos, le ponemos una luz amarilla, una luz de alerta a ese tema de las economías regionales. Dicho todo esto, hoy en un programa diferente de Futurar, Pensar y Hacer, vamos a estar hablando, dijimos, con representantes de la agroindustria y del sector legislativo de la República Argentina sobre la situación del campo hoy y cómo ven el mediano plazo, pero siempre con faros largos. Comenzamos. Continuamos en Futurar, Pensar y Hacer, el ciclo que conduce semanalmente Carlos Germano. Estuvimos en el Congreso de la Nación, en un encuentro que reunió referentes del campo de la Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, con la presencia de muchos legisladores argentinos, todos ellos involucrados de una u otra manera con el sector agroindustrial. Y en ese contexto quisimos saber cómo ven el campo hoy y cuáles son, si hiciéramos una planilla del debe y el haber, todo lo que se encuentra en el haber aquí, en la Argentina. Brasil se propuso como una política de Estado básicamente ser un actor importante en alimentos, siendo que era un país que tenía hambre, ¿no? Recuerden que nosotros le vendíamos muchísimas cosas desde Argentina, de productos alimenticios, y hoy es prácticamente el primer exportador neto de alimentos del mundo. Y eso se hizo con una política de Estado que fue, por supuesto, digamos, apoyada por todos los partidos, independientemente de la mirada que tuvieran de otros temas, pero en el agro se pusieron de acuerdo, dijeron tenemos que ir para adelante y así fueron. Lamentablemente en Argentina no ha sido así, para nada, al revés. Hemos tenido vaivenes de todo tipo y este péndulo permanente que va de un extremo a otro con un conflicto del campo que básicamente, digamos, desgraciadamente fue muy negativo para la economía de la Argentina, fue muy positivo desde lo político quizás, pero y desde la visibilidad que tomó el campo y de la relación que también tomó el campo, que venía histórica, más tibia, pero que ahí realmente se reforzó mucho, especialmente con esta casa, con el Congreso. Pero bueno, Argentina no ha decidido todavía esa política de Estado y especialmente que tenga que ver con esto que estamos viendo también de algunos de los oradores, de esta mirada exportadora, de esta mirada moderna del mundo y de integración, y esto no ha sido así en las políticas nacionales tampoco, desde la macroeconomía. Entonces, la historia de alguna manera no habla bien de esta relación, pero bueno, las oportunidades siempre existen, el ejemplo está, ahí hablaban recién cuando arrancó la bancada en Brasil eran 7 diputados, hoy son 350 más senadores y bueno, y eso es todo un trabajo muy artesanal que se va haciendo con el tiempo, está muy en marcha hoy con lo que se hace desde la Fundación Marrovechando especialmente, ¿no? con todo ese reconocimiento. Pero también creo que, digamos, y ahí hablaba del conflicto del campo, la situación comunicacional del campo cambió a partir de ahí y hoy, digamos, en la opinión pública está mucho más enraizada, bueno, la información de alguna manera que el campo maneja todos los días y de lo que hacemos y somos, ¿no? Entonces eso también nos va arrimando digamos, a que los políticos vean con atracción también a la hora de buscar los votos que tienen que hablar del campo y tienen que hablar bien del campo. Así que eso nos genera una oportunidad enorme para poder verdaderamente lograr, y bueno, las políticas que estamos viendo hoy desde el ordenamiento de la macroeconomía impulsan hacia eso, ordenar una política de Estado que de alguna manera nos proyecta donde tenemos la capacidad de estar, ¿no? Daniel, hoy hay un tema que está central en el productor, pero que viene así desde hace más de 20 años. Retenciones a las exportaciones. En este ámbito, ¿la salida es con el Congreso o con el Ejecutivo y el Congreso?
No, a ver, quien legisla en materia impositiva es el Congreso y sabemos que los gobiernos de alguna manera, y este gobierno que está haciendo muchas cosas bien, lo está también mostrando porque no ha pasado de ser un anuncio de que son, como hemos escuchado tantas veces, un impuesto retroactivo, pésimo, horrible, pero a la hora de la concreción, digamos, no se ven los resultados y justamente al revés, ¿no? Se ve una amenaza, ¿no? En esto que había sido una buena señal, pero que ya, digamos, aparentemente se corta muy pronto de esta baja temporal de las retenciones que esperábamos que fuera más prolongada, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, como todo en la política tiene que ser articulado y la sabia, digamos, disposición de la Argentina en sus tres poderes, tiene que ser articulado entre los poderes, digamos, constitucionales del Estado. Pero quien tiene que finalmente, digamos, hacer la fuerza máxima es el Congreso para, digamos, que en el ordenamiento económico que sí tiene que estar para que se den estas condiciones, se erradiquen las retenciones, no se le dé nunca más la potestad al Poder Ejecutivo de poder trabajarlas o imponerlas y a partir de ahí, digamos, sacar esta mochila realmente pesadísima que hoy está, especialmente, ya lo vamos a ver seguramente en alguna de estas disertaciones, pesando tanto el productor argentino, ¿no? Hoy un productor argentino con el valor del tipo de cambio que tenemos, con el lío que hay en el mundo de toda naturaleza político y económico y que hace que los precios estén realmente bajos, una mochila como el de las retenciones no lo puede sostener, no lo puede soportar y lo estamos viendo, digamos, en los bolsillos de cada uno de nosotros y de las empresas. Así que eso tiene que terminarse muy rápidamente. La última, usted decía con este contexto internacional, la actitud de los Estados Unidos con relación a los aranceles. Podríamos titular bueno pero malo, Argentina tiene un 10%, pero igual es una política, entre comillas, proteccionista. ¿Cómo lo analiza usted desde la afuera, desde la Argentina? No, yo, digamos, al margen de las oportunidades que se puedan presentar, digamos, y de lo que es, digamos, un desvío de comercio que pueda obtener, digamos, ventajas Argentina, lo veo muy mal desde la perspectiva de que se está rompiendo un orden mundial. Básicamente, después de la Guerra Mundial, hubo un ordenamiento de los países y si bien, digamos, ha habido siempre trampas y, bueno, digamos, yo en mi trayectoria trabajé mucho esos temas, digamos, de las barreras al comercio y demás, pero digamos, y el grupo Cairns, recuerdo que eran los grupos de los países que no sostenemos a las economías agrarias y que queríamos un comercio más libre del mundo y, digamos, y como la OMC, de alguna manera, la Organización Mundial de Comercio, contenía, digamos, en reglas, bueno, alternativas que siempre se eludían y todo esto, pero era mucho mejor que no tener nada, que tener el desorden en el que estamos entrando, que verdaderamente nadie entiende nada. Entonces, desde esa perspectiva lo veo muy mal porque se está rompiendo un orden mundial que, si bien, digamos, es criticable en muchos aspectos, es un orden y eso, por lo que estamos viendo, no existe más. Hacemos aquí una pausa muy pero muy breve y enseguida regresamos. Esto es Futurar, Pensar y Hacer. Continuamos en Futurar, Pensar y Hacer, el ciclo que conduce semanalmente Carlos Germano. Estuvimos en el Congreso de la Nación, en un encuentro que reunió referentes del campo de la Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, con la presencia de muchos legisladores argentinos, todos ellos involucrados de una u otra manera con el sector agroindustrial. Y en ese contexto quisimos saber cómo ven el campo hoy y cuáles son, si hiciéramos una planilla del debe y el haber, todo lo que se encuentra en el haber aquí, en la Argentina. Bueno, el tema son los derechos de exportación. Para nosotros las DEX, las famosas DEX, aplicados al sector agroindustrial. Para definirlo rápidamente, es un impuesto al precio que se ha tomado históricamente ya hace 70 años. Buscando la bibliografía, se ve que en los mediados de los 50 empezaron estos temas a tallar dentro del sector agroindustrial. Básicamente una tasa, digamos, una alícuota a los productos exportados, que básicamente se calcula, los distintos gobiernos lo calculan en base al precio FOB, para, digamos,
dar un número, digamos, de alguna manera objetivo para que no haya nada raro en ese aspecto. Lo ha afectado y afecta a los granos, a las oleaginosas, a los productos regionales y a las carnes. Es un impuesto, obviamente, que tiene la justificación desde el lado de los gobiernos en base a lo que sería la política fiscal y económica. Es un hecho que bueno, es histórico, que ha tenido demasiadas consecuencias negativas para la Argentina, para un país que ha basado gran parte del desarrollo en la agroindustria. Más que relatar o dar argumentos de por qué esto no debería estar sucediendo, voy a usar una expresión que siempre tenemos, que es que el dato mata relato, ¿no? O sea que las evidencias prevalecen sobre las normativas o la narrativa, mejor dicho. Así que voy a mostrar algunos slides para de alguna manera sintetizar a qué nos referimos con este tema. Y desde ya, todo lo que voy a mostrar es nada para copiar. Es todo para tenerlo en cuenta, como alguno mencionó esta mañana. Bueno, está claro que en este cuadro, que es la liquidación neta de dólares en el mercado libre de cambios en Argentina, el balance es totalmente positivo para el sector agroindustrial, que se representa con las barras que son más significativas. En los últimos 2 años, seguida por un área importante de la Argentina que esperamos crezca en los próximos años, que es la energía, llamada del petróleo, o de la minería también, y todo lo que tiene que ver con el gas. Pero es un sector que para cualquier gobierno, cualquier estadista, más allá, digamos, de verlo en su extensión, de tantas provincias en el país, casi todas que tienen una parte del sector agroindustrial, la importancia relativa que tiene para algo que es muy escaso, ¿no?, en este país, como son las divisas que sirven para el desarrollo. Cuando uno muestra este cuadro, básicamente de los últimos 20 años, la superficie y la producción granaria en la Argentina, hay una palabra que sobresale. A pesar de todas las capacidades que tenemos, la palabra es el estancamiento. Estamos estancados, y estamos estancados por varias razones, pero hay una razón fundamental. Cuando un productor tiene un impuesto al precio, tiene una cantidad enorme de restricciones desde el punto de vista de la producción, que se traslada en toda la cadena, desde lo que sería la ciencia y la tecnología, que tiene menos recursos por estas mismas razones, hasta todo el sector exportador, que puede generar menos divisas, pasando por toda esa inseguridad y esa inestabilidad que crea a nivel de los mercados, como vamos a ver ahora, donde básicamente estas retenciones se fueron modificando a través de la historia de una manera significativa, pero siempre de alguna manera permanecieron. Se ve que el crecimiento que tuvimos en las décadas del 90 y a principios de este siglo se ve en un estancamiento de la producción granaria, como muestra este cuadro. Este cuadro que nos dio FADA, parte de nuestro ABI, yo estoy acá en representación del ABI, muestra claramente la rara avis que es la tributación global. ¿Cuáles son los países competidores nuestros que no lo tienen, no tienen retenciones, no tienen restricciones, no tienen un dólar? Acá en la Argentina hemos sufrido varios temas que, gracias a Dios, en los últimos tiempos están terminando, se han terminado, pero la realidad es que, por eso que yo puse resaltado en verdecita lo que son las restricciones y todo lo que es el dólar, que por lo menos estamos en un cambio importante en estos momentos. Los países competidores no han tenido en cierta magnitud y tan de manera no razonable este tipo de impuesto, porque cuando hablamos de retenciones estamos hablando de un impuesto que todos sabemos que todo el tema fiscal debe ser manejado por el Poder Legislativo, por esta casa. Acá se ve el cuadro desde el año 82, cómo los distintos gobiernos han movido, ¿no? Yo estaba buscando, esto parecía un electrocardiograma, y yo decía, bueno, ¿qué nombre le puedo poner? Y busqué
dije, voy a crear una palabra, agrograma, a ver qué significa. La busqué en el diccionario y agrogramas son esos círculos que aparecen en los campos de vez en cuando, que son generados por los extraterrestres. Bueno, a la Argentina le cayó un ovni y generó este tema de impuestos que es increíble que lo tengamos. Acá se ven los distintos gobiernos, no es interesa hablar de cada uno, pero desde el año 55, viendo la historia, se han instalado las retenciones, generalmente utilizándola como alícuotas para manejar el tipo de cambio, obviamente con una apetencia fiscal discutible si es necesaria o no es necesaria, etcétera, etcétera. Tuvimos un periodo en los 90 donde solamente la soja y los derivados de soja la tuvieron, más allá de los principios, y bueno, después entramos en estos últimos 20 años y se ve claramente en las barras de la derecha el impacto que ha tenido en el cultivo que yo represento, el más discriminado, con retenciones de 3 camiones que produce un productor. Hasta hace poco era un camión que iba directamente para los recursos del Estado. Y no está mal que el Estado cobre impuestos, obviamente. Existen otras formas de cobrar impuestos también. Lo que pasa es que este es un impuesto que restringe el desarrollo prácticamente, ¿no? A todos los niveles, como yo recién dije rápidamente, no hay mucho tiempo para explicarlo, a nivel de toda la cadena productiva. Por suerte, la última barrita es un poco más baja, que nos han dicho que, bueno, que es hasta el 30 de junio, que todos hacemos votos, por supuesto, para que esto continúe y continúe la baja que se expresa. Acá se ve el monto, o sea, el monto que generaron las retenciones. ¿Cuál fue la recaudación de las retenciones en los distintos gobiernos de los últimos 25 años? Esta suma, que es solamente para los cultivos mayores, son 150.000 millones de dólares, que no solamente no se repartieron en las provincias productivas, sino que tampoco hemos visto claramente cuál fue el beneficio, aunque sea parcial, para nuestro sector. Así que, aparte de esto, hay otros productos, como yo mencioné, que llega a la pasmosa cifra de 200.000 millones de dólares en estos 20 y pico de años. Esta es realmente la que más nos duele, estando acá en una cumbre sudamericana. Siempre nos comparamos con Brasil. ¿Y por qué nos comparamos con Brasil? Porque íbamos de la mano, no solamente en la incorporación de las tecnologías, que más tarde o más temprano un país la fue desarrollando, tecnologías totalmente sustentables, apoyadas por la biotecnología, apoyadas por la rotación de cultivos, la expansión de la frontera agropecuaria de manera sostenible, etcétera. Y llegó un momento, acá se ve en la línea roja, en la línea de color oscura, en la proporción que tenemos nosotros en relación a la producción de Brasil, de los cultivos principales, sea soja, maíz y trigo. Sabemos que Brasil no produce mucho girasol, por eso no lo pusimos. Pero bueno, este cuadro nos muestra, sacando el último año que está acá en este gráfico, que tuvimos la sequía, hemos pasado a tener un 80% de lo que Brasil venía produciendo a estar en un 30%. Y esto, el punto número uno, el reclamo número uno, el prioritario de cualquier tipo de entidad en la Argentina, es por el alto nivel de retenciones. Para terminar, hay muchos cuadros que podrían justificarlo, tenemos poco tiempo. Estuvimos haciendo un relato también. Si bien dato mata relato, hicimos un relato. Y no voy a hablar de todo el relato porque no hay tiempo y porque no lo podemos después charlar, pero cada vez que hacíamos una oración sobre el relato, que no era lindo ponerlo, como me aconsejó un colega, en un slide porque los iba a aburrir, empezaba con una palabra. Fíjense con las palabras que empezaba este tema. Empezaba con pérdida, una oración, la otra con caída, deterioro, estancamiento, insensible, rendimientos a veces de 800 kilos de soja o de 2.000 kilos de maíz, tienen la misma retención que si tuvieran 10 veces más. Dificultad, reduce, incertidumbre, básicamente en los mercados,
falta, envejecido. Hoy los productores en Argentina, le hablo del caso de la soja, usan variedades de promedio 7 años de antigüedad, cuando todavía la industria semillera sigue generando ganancia genética. Y por otro lado tenemos un parque de maquinaria en el promedio de país envejecido también porque el productor no tiene capacidad. Y uno de los temas centrales es que los rendimientos caen o los rendimientos no mejoran porque la incorporación de tecnología, que obviamente tiene un costo, es una variable de ajuste para que el margen en un sector productivo sea un poco mejor. Entonces, no estamos reponiendo nutrientes, estamos fertilizando mucho menos en dosis de lo que deberíamos fertilizar. Muchos son los productores que no fertilizan, para dar solamente algunos ejemplos. Y terminando con las palabras, carencia es otra palabra, y una muy importante, ociosidad. Para dar el caso del cultivo de la soja, hoy tenemos una capacidad de crushing en Argentina más el girasol de 70 millones de toneladas. Y en los últimos años hemos tenido una capacidad ociosa, siendo el primer país exportador de harina y de aceite de este cultivo de casi el 40%. La que acabamos de ver no fue la única entrevista que realizamos en el marco de este encuentro muy significativo que se llevó adelante en el Congreso de la Nación y en el cual Chácara Televisión y por supuesto Futurar estuvo presente con unos pocos medios que tuvieron acceso directo a poder conversar con los distintos referentes de Latinoamérica y de Sudamérica en particular sobre la situación del sector agropecuario y esencialmente del vínculo entre el campo y la política. Lo vemos. El tema, por ejemplo, de los derechos de exportación que fueron incorporados en la Constitución, desde nuestra primera Constitución en 1853 y quedaron para toda la historia. Desde ahí que se debaten una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la producción agropecuaria en el país. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo debería ser? Creo que este ámbito que hemos encontrado con la Fundación Barbechando y con legisladores que venimos de distintas provincias, de distintos sectores políticos, ha sido un buen ámbito para poder conversar y discutir políticas públicas y con temas que hacen a la realidad de cada lugar. En mi caso, de la provincia de Santa Fe, nosotros lideramos muchas cadenas, como la carne, como la leche, como la maquinaria agrícola, como el biodiesel. Tenemos el puerto agroexportador, uno de los más importantes del mundo, el crushing de soja más importante del mundo. Para nosotros es clave poder estar en un ámbito donde podamos debatir este tipo de cosas. No está exento de diferencias, de encontronazos, pero creo que se ha generado un ámbito muy bueno que el gobierno debería aprovechar, porque no suele suceder habitualmente que se puedan encontrar ámbitos donde se pueda construir este tipo de vínculos, donde se necesita confianza. La Argentina necesita recomponer muchos vínculos que están rotos. Y este tipo de cosas, cuando se logra, hay que aprovecharlos. Construir confianza, mejorar nuestra capacidad de hacer cosas juntos, entender que juntos vamos a lograr cosas que individualmente nunca podríamos lograr. Esto me parece central. Después, yo en particular de cada tema, obviamente que he presentado proyectos de ley, tengo posición tomada, como en el caso el último de retenciones, que claramente la podemos llevar a cero, solamente mirando cómo es el gasto, digamos, sacando y eliminando subsidios o beneficios fiscales. Pero bueno, me parece que este ámbito, y hoy discutiendo con muchos legisladores de otros países, le hace muy bien. Usted me da el pie. ¿La salida de las retenciones en particular es por el Congreso? Primero, nosotros deberíamos derogar el artículo 755 del Código Aduanero que le delega potestades en el Poder Ejecutivo. No podemos delegar potestades en esta materia. Y además hay otra cosa. Hoy estamos en un vacío legal porque vencieron los plazos de la ley vigente y hay un fallo de la Corte del año 2014 precisamente por este artículo. En esto estamos todos de acuerdo, creo que esto lo deberíamos hacer inmediatamente, derogar el 755 que delega potestades en el Poder Ejecutivo, porque el gobierno no puede estar bajando y subiendo las retenciones a su antojo, es una facultad del Congreso. Esto por un lado. Por el otro lado,
en el presupuesto 2025 que elaboró el gobierno, hay, por ejemplo, cerca de 3.900 millones de dólares para subsidiar el transporte público, trenes y colectivos. Yo me pregunto, los sectores productivos de mi provincia de Santa Fe, ¿quieren seguir pagando retenciones para seguir subsidiando el transporte o para subsidiar la tarifa y las obras de la empresa AISA que brinda servicios sanitarios a Capital y 26 partidos del conurbano? Bueno, desde el interior productivo estamos cansados de financiar estas cosas, con lo cual, tranquilamente, sin afectar el equilibrio fiscal, podemos eliminar subsidios, eliminar exenciones fiscales. Si, por ejemplo, Tierra del Fuego, podríamos llevarlo a la mitad, ¿sí? No digo sacarlo, pero llevarlo a la mitad. ¿Sí? Todo esto hace que podríamos estar bajando fuertemente, yo digo a cero y lo demostré, pero bueno, me parece que yo lo que creo que el gobierno debería tener la vocación de dialogar con las entidades, dialogar con los sectores políticos en el Congreso. No ha sido una característica, el ministro de Economía no vino nunca, ¿sí?, al Congreso Nacional. No puedo dejar de preguntarle por la hidrovía, por la pertenencia, por Santa Fe. ¿Cómo ve el proceso que está ocurriendo en este momento? No se manejó correctamente. En la misma semana que se cayó la licitación, se produjo también la estafa Libra, donde se promovió una inversión financiera que terminó siendo una estafa. Todo fue en una misma semana, 2 escándalos internacionales de magnitudes importantes. La hidrovía creo que fue el proyecto más federal que tuvo la Argentina en los últimos 30 años. Pasamos de sacar 8 millones de toneladas a 80, ¿sí?, en 20 años. Por esta autopista que está en el río sale la mayor producción del país, cerca del 80%. Y en los puertos se sofisticó la industrialización de la ruralidad, ¿sí? Cuando yo decía que tenemos el mayor crushing de soja del planeta, ahí están las plantas que mayor procesan la soja. Hacemos aceite de soja y harina de soja. De hecho, la Argentina lidera el mercado del aceite de soja en el mundo. A partir del aceite de soja hacemos biodiesel. Santa Fe, si fuera un país, sería el 5º productor de biodiesel del mundo, ¿sí? Con lo cual, digo, ha sido clave en esto la hidrovía, como ha sido clave el avance tecnológico, la siembra directa, la tecnología aplicada al campo, digo, muchas cosas, pero la hidrovía fue parte de la infraestructura clave en todo este proceso. Hago votos para que tengamos un proceso transparente. La licitación lo que tiene que ver es dragar, balizar, señalizar el río para que los buques puedan ir y venir. Necesitamos discutir el calado y necesitamos también discutir lo que llega hasta el puerto de Santa Fe. ¿Sí? El puerto de Santa Fe hace 100 años salían 2 millones de toneladas, hoy salen 100.000. ¿Sí? Creo que tiene que ver también cómo mejoramos y pensamos algo, digamos, de alguna manera mucho más sistémico que pensar solo el puerto de Rosario. La última, y es política, como hombre directamente involucrado con la provincia, con el tema retenciones, que ha trabajado en el Congreso sobre ello, ¿cómo ve la postura del gobernador de Santa Fe y de los demás gobernadores de la región centro respecto a este tema de retenciones, que ha sido declamativa hasta ahí? Todos los gobernadores, tanto el de Santa Fe, el gobernador Puyaro, como el gobernador Yayora de Córdoba, fueron los que más se expresaron en contra de este impuesto. No está mal que lo reclamen y que sea declamativo. Me parece que en esto tenemos que unir fuerza todos los que somos del corazón productivo del país. ¿Sí? El país hay que pensarlo desde ahí, no desde Plaza de Mayo. Las respuestas van a estar ahí. Si queremos un proyecto de desarrollo nacional, lo vamos a pensar desde Córdoba, de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. No lo vamos a pensar desde el interior de la provincia de Buenos Aires, no desde Capital Federal y desde Plaza de Mayo. Particularmente creo que los gobernadores hacen equilibrio muchas veces porque el gobierno los disciplina con los recursos. Otro problema grave que tiene la Argentina, los problemas no son solo macroeconómicos. Este país, a lo largo de los años, se convirtió en cada vez más federal para cobrar impuestos y cada vez más unitario para repartirlos, ¿sí? Y se ha exacerbado en los últimos años. No le corresponde a este gobierno. Este gobierno lo único que fue profundizarlo, lo que ya venía mal. Entonces,
Esto me parece que es lo que hay que poner en debate. Creo que las respuestas hay que encontrarlas ahí, con los gobernadores, en el corazón productivo, en los que producen, trabajan, invierten, generan valor, investigan, crean, le venden al mundo. Esto me parece que es central. Bueno, creo que a lo largo de la historia parlamentaria argentina ha sido mala la relación del campo con el Ejecutivo, por culpas de ambos lados, si se quiere, pero creo que se abre ahora una ventana muy interesante a partir de toda esta iniciativa que está haciendo Barbechando, que están haciendo todos los sectores productivos, todas las cadenas de valor, que ven la necesidad y la importancia que tiene de establecer y articular estrategias que sean positivas, sobre todo teniendo en cuenta el ejemplo de Brasil, ¿no? Que es el primero que surge, porque cuando uno ve los números de Brasil, cómo ha crecido, mientras nosotros hemos decrecido en todo sentido, la respuesta la encuentra inmediatamente en esa alianza parlamentaria que trasciende las ideas de los partidos políticos y permite elaborar estrategias desde el Parlamento para llevarlas al Ejecutivo y para ponerlas en práctica. Entonces creo que el desafío es enorme. Los alimentos en el mundo le dan a la Argentina un lugar privilegiado para crecer, no lo podemos desaprovechar, tenemos que realmente trabajar en eso y creo que el camino es este, el camino es el trabajo parlamentario, el trabajo donde la agenda del campo, de la agroindustria, esté representada por legisladores que defiendan eso, que lo promuevan, porque en definitiva es el bien para la Argentina, es decir, no es un sector, es toda la Argentina. Respecto de la cuestión tributaria, el emergente, la punta del iceberg, es desde hace muchos años el tema de retenciones a las exportaciones. ¿La salida debe ser por el Congreso? Miren, puede ser por el Congreso, pero hoy tenemos una coyuntura donde el Ejecutivo es el que está llevando adelante el plan económico. Lo que tenemos que, creo yo, es confiar en el equipo económico del presidente Milei, que está haciendo las cosas bien, que los resultados que promovió el presidente y dijo que íbamos a tener los estamos teniendo. Ayer en Washington el ministro Toto Caputo ya hizo un anuncio, de alguna manera ratificó el camino, es decir, queremos eliminar las retenciones, de eso estamos seguros. No solo las retenciones, el impuesto al cheque, y trabajar con las economías regionales y con los gobernadores para eliminar ingresos brutos, y también yo agrego para trabajar con las comunas y municipios para eliminar ciertas tasas que son distorsivas. Si nosotros vamos a un mundo cada vez más competitivo, donde se produce cada vez más y los precios bajan, hay que ser competitivo. Entonces la carga impositiva hay que bajarla, el gobierno nacional va a hacer todos los esfuerzos, pero necesitamos que los gobiernos provinciales también lo hagan. Y los municipios, decía usted, de hecho hace muy pocas horas hubo asambleas de productores en distintas localidades que denunciaban justamente esto, voracidad fiscal se titulaban las asambleas, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy de la provincia de Santa Fe. Nosotros con el gobernador Puyaro hemos sufrido los aumentos impositivos que se han hecho en las comunas, también en municipios. Creo que hay que tomar conciencia y este tipo de iniciativas replicarlas en las legislaturas locales. Provincia de Buenos Aires quizás es el paradigma porque allí veo esos abusos, ¿no? Aumentos del 500, 700% en las tasas, ¿no? Una cosa que es una locura, no hay contraprestación de los servicios. Por eso hay que trabajar mucho a ese nivel, concientizar a los productores, pero también decirles que este modelo que se intenta implementar desde aquí es el modelo, el mejor camino a seguir, es decir, una interacción con la política, es decir, el campo no puede dar la espalda a la política, el campo tiene que tener productores que se involucren en la política, no solo en lo gremial, sino también meterse en la política y fundamentalmente cambiar el relato. Aquí se habló mucho de esto, de las narrativas, hoy tenemos narrativas que hablan mal del campo, que lo presentan como el enemigo del medio ambiente, como que campo es sinónimo de extractivismo y no de conservacionismo. Y creo que eso los productores agropecuarios pueden sacar pecho y decirlo con total tranquilidad de que son los primeros interesados en cuidar el medio ambiente. Entonces creo que esas cuestiones hay que también trabajarlas mucho para llevarle, digamos, a la gente, para tener el consenso con la sociedad y el apoyo de la sociedad en estos temas, ¿no? Dos preguntas, una vinculada con esto en el orden internacional. ¿Cómo evalúa usted cómo se está trabajando con relación a las nuevas normativas de la Unión Europea que fueron prorrogadas ahora hasta fines de este año, que tiene que ver justamente con la forestación, quizá pidiéndole a Sudamérica o al Mercosur algunas cuestiones que no han podido cumplir ellos durante muchísimos años, pero ahí estamos? Bien, yo creo que el gobierno tuvo una posición muy clara, Cancillería tuvo una posición muy clara, lo cual le lleva tranquilidad al sector agropecuario. Lo que tenemos que tratar es de que los sectores que ven en esa normativa una oportunidad para hacer una diferencia, hay que decirles, miren, de esta salimos juntos. Si alguno cree que va a encontrar una ventaja, esas ventajas van a ser siempre temporales. El campo tiene que estar más unido que nunca.
con un gobierno que ahora los apoya en esto y con un Mercosur que también mostró digamos, la fuerza de decir nos oponemos a esto porque realmente es una mentira. Quieren la Unión Europea lo que está tratando de esconder o de simular los subsidios que ellos tienen, la ineficiencia que ellos tienen en producir alimentos. La segunda y última vinculada con lo internacional, los aranceles, todavía entre paréntesis, pero dispuestos por Estados Unidos. Para la Argentina un 10% en la mayoría de los casos. ¿Cómo lo evalúa a nivel global para los productores? Yo lo que veo es que aquí primero es un escenario inestable todavía, porque tal como lo plantea el presidente Trump, esto tiene que ver con estrategias políticas de renegociar su posición frente al mundo, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que ver con Argentina, creo que hay que esperar y ver, tratar obviamente de defender nuestras posiciones, aprovechar la buena relación que tiene el gobierno con la administración Trump, entonces creo que podemos sacar ventaja por ahí, y aprovechar también que si esto provoca todo un reacomodamiento de la economía global, encontrar oportunidades que creo que van a haber muchas, porque la gente sigue comiendo, necesita alimentos y Argentina es un gran productor. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con Futurar, pensar y hacer. Esto es Futurar, pensar y hacer. El ciclo que conduce Carlos Germano, que como les contábamos en la apertura de este programa, no se encuentra aquí en Buenos Aires por cuestiones laborales que está desarrollando en este momento, pero que muy pronto va a retomar la conducción de este ciclo. Por eso, este es un programa diferente, en el cual salimos con la cámara a la calle. Nos fuimos al Congreso de la Nación. Relación entre el campo y la política. ¿Cómo es en la Argentina? ¿Cómo es en el resto de América? ¿Es el brasileño efectivamente el modelo a tomar en cuenta? Retenciones, ¿cómo es y cómo debería ser? Fueron solo algunas de las preguntas que le formulamos a nuestros entrevistados. Soy un convencido que Latinoamérica hoy tiene retos, desafíos y amenazas comunes. Colombia, el país que hoy represento, tiene el principal reto del sector agropecuario es la competitividad, sin lugar a dudas. Hoy nosotros no somos competitivos frente a mercados internacionales por unas brechas enormes que existen entre lo urbano y lo rural, que tal vez en algunos países de Latinoamérica también lo compartimos. Las vías de acceso al sector rural no son las mismas que en la zona urbana. Los servicios públicos, los canales de distribución, la logística de cuartos de frío, de bodegas, de comercialización de los productos primarios, son problemas incluso asociados también a la infraestructura del país, que hoy ponen en desventaja a un sector tan importante para la economía del país como es el sector agropecuario. Y sin que ustedes me lo digan, seguramente compartimos esa visión también en muchos países, que la falta de competitividad hoy es la principal barrera que impide que el sector agropecuario sea aún más espléndido. Segundo, hay unas barreras fitosanitarias y zoosanitarias muy grandes, que desde luego las exigencias que nos exigen los mercados internacionales estamos muy lejos también de cumplirlas. Eso para mí es la segunda barrera importante que hoy tiene el sector. Hay un tercer tema que son las exigencias de mercados, por ejemplo, como el europeo, asociados a los temas de sostenibilidad. Yo creo que hace unos años el pensar y el producir verde era una amenaza para la región. Hoy yo creo que tiene que ser un medio para lograr un fin, ¿sí? Pero no puede ser la barrera de producir verde para conquistar mercados internacionales. Hoy el productor tiene que ser aún más consciente que tenemos que producir
correctamente con el medio ambiente, que producir sosteniblemente nos hace más competitivos. Y no mirarlo como una barrera, no mirarlo como una amenaza, no mirarlo como un problema más o como una carga más, sino mirarlo como un medio para lograr conquistar mercados internacionales. Hay un cuarto elemento que no lo quiero pasar por alto, y lo decía el doctor Rodolfo también, y es un tema asociado a talento humano, a recurso humano. Los campos, la producción del talento humano de los campos en Latinoamérica se está envejeciendo. Y Colombia no es la excepción, igual que ustedes. Hoy el joven rural, cuando termina su bachillerato, quiere salir corriendo para la zona urbana y termina la universidad, los que se pueden graduar de profesionales, y jamás piensan que en su sueño es regresar a la zona rural donde nació. Porque no ven en la zona rural un mundo de oportunidades, sino un mundo de limitaciones. Ustedes me podrán decir, pero la industrialización del campo y las máquinas van a reemplazar el talento humano. Nada podrá reemplazar el talento humano. Porque siempre en el campo vamos a necesitar talento humano. Y eso es un reto de región, de Latinoamérica, no solo de país. ¿Qué hacer para motivar la mano de obra rural en Latinoamérica para que no se nos envejezca el campo rural de nuestra región? Eso es un reto de región. Hay otros temas, desde luego, que creo que son asociados a región, que son los temas de carga tributaria, de carga impositiva, de aranceles, donde yo creo que este tipo de frentes parlamentarios latinoamericanos pueden servirse pueden servir de válvula de escape, aunque sea política, pero para alzar una voz de región a todos los gobiernos de Latinoamérica, pidiéndole empatía con el productor primario, pidiéndole empatía con ese productor que labra la tierra, con ese productor pequeño, mediano, que está ayudando a alimentar el mundo y moviendo la economía rural de nuestros países. No es Argentina el único ejemplo, Colombia también lo es, y otros países donde hoy la carga impositiva de los productos del campo hacen que no sea rentable para muchos renglones de la economía. Y allí creo que es una tarea que debemos de tener como parlamentarios latinoamericanos, de mandar un mensaje para toda la región. Yo termino con algo de la pregunta. ¿Estamos bien? 3 minutos. Frente al tema de la ganadería sostenible que me preguntabas. En este momento en el Congreso de Colombia estamos discutiendo un proyecto de ley que se llama Ganadería Sostenible Libre de Deforestación. Mucho se ha dicho en Colombia, y no sé si en sus países también, que los ganaderos, y me incluyo orgullosamente como productor agropecuario, somos los culpables de la deforestación, y que la ganadería es el gran villano de los ecosistemas. Yo creo que tenemos que comenzar a sacudirnos de ese estigma. Y para comenzar a sacudirnos de ese estigma tenemos que poner ejemplos de producción sostenible y producción limpia, y buenas prácticas ambientales y buenas prácticas animales. Y esa es una tarea que no solamente es de competencia del Ejecutivo. Creo que desde el Legislativo también podemos promover proyectos de ley que incentiven, ¿sí?, tributariamente incluso, al productor agropecuario de buenas prácticas ganaderas. Nosotros estamos promoviendo un sello ambiental colombiano de certificación ganadería sostenible, para que aquel predio que tenga el sello ambiental o el sello de ganadería sostenible pueda gozar de tener algunos incentivos tributarios e incluso de impuesto a la renta de su tierra. Creo que hay que enfocarnos más en los núcleos de deforestación que existen, como la Amazonía, para poner solamente un ejemplo, donde sí debe haber algo de trazabilidad animal, desde el momento en que nace hasta el momento en que se lleva a un frigorífico o una subasta. Tiene que haber una trazabilidad de ese ternero y de esa vaca o ese toro, pero
haciendo énfasis en los núcleos activos de deforestación, que Colombia los tiene identificados, y en esos núcleos hay, digamos, una mayor exigencia a quienes producen ganado en esos núcleos. Política agropecuaria debe ser a largo plazo y superar los periodos de mandato presidencial. Es el Congreso de la Nación el que debe esencialmente marcar esos lineamientos a través de la aprobación o el tratamiento de proyectos de ley que rijan a largo plazo cuestiones relacionadas con la producción. Bueno, son solamente algunas de las preguntas que estuvimos formulando a quienes son referentes y que estuvieron presentes en este encuentro especial que se desarrolló en el Congreso de la Nación Argentina. O tema da infraestrutura é tema desafiador para todos os países do bloco da América Latina. Nós somos países que sabemos produzir, produzimos em quantidade e em qualidade. Mas na hora de fazer a entrega desse produto, nós temos dificuldades logísticas que são dificuldades comuns. Então, se esse é um problema comum, para os países da América Latina, nós temos que ter a capacidade de, em fóruns como esse, em encontros como esse, discutir soluções inteligentes, integradas, que unam os blocos. Nós não podemos levantar mais muros com as diferenças que há, a depender dos interesses internos de cada país. A gente precisa construir mais pontes de cooperação, de multilateralismo, para fazer uma integração logística, com a infraestrutura eficiente que vai garantir que o nosso produto, o agro da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai, enfim, dos países da América Latina, possam chegar a mercados consumidores. Ou seja, nós temos muito alimento para entregar para o mundo, mas tem um ponto que é um ponto comum de dificuldade para todos nós: a infraestrutura deficiente. ¿Cómo es puertas adentro la infraestructura en Brasil? En Argentina tenemos problemas con los caminos rurales, tenemos problemas con la hidrovía. ¿Cómo es en Brasil? Para o Brasil também é um problema, A infraestrutura do Brasil ainda é um desafio. Ela é muito concentrada no modal rodoviário, rodovias que não têm as melhores condições. Nós não temos um processo de integração multimodal, ou seja, a rodovia é importante, mas ela tem que ter como alternativa as ferrovias, as hidrovias, os portos. Quando você tem a integração de todos esses sistemas, você tem uma logística melhor. E uma logística melhor vai fazer com que haja redução do custo de entrega do seu produto. O seu produto se torna mais competitivo. Então hoje a nossa produção interna, ela acaba sendo menos competitiva lá fora, especialmente no mercado asiático, porque o nosso custo logístico ainda é muito alto. Então eu vejo que esse é um desafio comum, É um desafio para o Brasil muito grande. Nós temos o paralelo 16. A maior produção do Brasil, ela está concentrada na região centro-oeste e norte do país. Cerca de 60% da produção do agronegócio está nessa região. E aí a saída para o Pacífico é um grande desafio. Nós não temos corredores logísticos eficientes por aquela região. Então a gente tem que transportar em distâncias maiores, com mais custos e baixa eficiência. Então o Brasil precisa cuidar do dever de casa, de melhorar a sua infraestrutura, mas mais do que isso, é preciso pensar conjuntamente, envolvendo os países do bloco latino-americano para ter corredores logísticos que atendam o conjunto dos países e facilite a chegada do nosso produto nesse mercado que é comum. O nosso objetivo principal não é competir entre nós, é fazer com que o nosso produto chegue no mercado asiático, chegue em outras regiões mundo afora que precisa de alimento, de abastecimento. Un tema por fuera de la infraestructura, pero como legislador, ¿qué opinión le merece el avance de acuerdo después de 25 años Unión Europea-Mercosur? Olha, esse é um desafio muito grande, porque os países não funcionam mais em isolamento, O mundo é global, a economia é global. Então, os acordos comerciais entre os países são necessários. Agora, esses acordos eles devem ser feitos num ambiente de maior franqueza, de maior honestidade, de maior transparência.
não se pode colocar na mesa de negociação acordos bilaterais e multilaterais como esse, né, do Mercosul com a União Europeia, com a visão preconceituosa, né? Eu acho que aqui há um componente mais ideológico do que assim de abertura comercial, né? Eu acho que a União Europeia acaba olhando, né, para quem produz, né, nos países latino-americanos com muito preconceito e construindo narrativas, construindo notícias que não conferem com a realidade. Nós somos países que produzimos com eficiência, cuidamos do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Mas eles tentam rotular o nosso produto como um produto de origem criminosa, o que não é verdade. Nós temos expertise, nós temos quantidade e qualidade no que fazemos. Então, esse acordo é importante, mas ele deve ser feito, né, com base numa tratativa franca, honesta, né, sem esse viés de competição que coloca países contra países. Eu acho que não é um acordo fácil, mas eu penso que, ao mesmo tempo que seja um acordo importante, a gente não pode se focar, a gente não pode se fechar apenas no objetivo de entrar nesse mercado europeu. Nós temos outras alternativas comerciais importantes e talvez até mais vantajosas. Então, enquanto eles dificultam, né, o nosso ingresso lá, a partir das tratativas que tem, nós temos a Ásia, né, o mercado asiático, que está aberto para receber o nosso produto com muito mais pragmatismo. Y de esta manera llegamos al final de una edición, por cierto, especial de Futurar, Pensar y Hacer. Este ciclo que nació con el objetivo de que la política no solo proclamara cuestiones vinculadas, en este caso con el sector agroindustrial, sino también tener aquí, en Chacra Televisión, un espacio de interpelación, de diálogo, de ocupación, más que de preocupación, sobre la relación entre el campo y la política. La semana próxima ya sin dudas con la conducción de Carlos Germano. Gracias y excelente semana para todos.